Recuerdo el momento exacto en que el médico pronunció la palabra tumor. No fue una palabra, fue una fractura, una línea invisible dividiendo mi vida en dos, antes y después. El doctor hablaba con calma, con ese tono que usan las personas que ya han dado demasiadas malas noticias, pero yo solo escuchaba el eco. Tumor. Rebotaba dentro de mí hasta que todo el ruido del mundo desapareció. El sonido del aire acondicionado, el roce del papel, el clic de su bolígrafo. Todo se disolvió. Seguía moviendo los labios, señalando gráficos y exámenes, pero yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo permanecía sentado. Mi mente, en cambio, se había ido a algún lugar donde el tiempo no tenía forma. A mis 39 años yo creía tener tiempo para todo. Tiempo para viajar más, para jugar con mi hija después del trabajo, para prometer y cumplir, para decirle a mi esposa que la amaba sin mirar el reloj. Pero de pronto, el tiempo dejó de pertenecerme. El doctor dijo: «Tenemos que actuar rápido, Miguel. Cuanto antes comencemos, mejor». Asentí sin entender del todo. Me entregó el sobre con los resultados. Pesaba más que cualquier cosa que hubiera sostenido. Al salir, el sol me pareció una ofensa. Demasiada luz para un mundo que se me estaba apagando. La gente caminaba con prisa, los autos sonaban y yo sentía que todo pasaba en otra realidad. Me senté en el auto sin poder encenderlo. Y cuando la primera lágrima cayó, no era tristeza, era incredulidad. Era la sensación de ver cómo el universo giraba mientras tú te detenías. El camino a casa fue largo, como si cada semáforo quisiera obligarme a mirar lo que no quería ver. Al llegar, Lucía me esperaba con un dibujo. Un sol enorme arriba y 3 figuras tomadas de la mano. Ella, Clara y yo. «Mira, papá, el sol te está curando». Intenté sonreír. Guardé el sobre en el bolsillo y me arrodillé frente a ella. «Está hermoso, hija». «¿Estás triste, papá? ¿Fue el médico?» Respiré hondo. «Sí, pero todo va a estar bien». «¿De verdad?» Su mirada me atravesó. Los niños siempre saben. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Clara a mi lado, preguntándome cómo se dice algo así. Podría no haber un mañana. No encontré palabras. Solo silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso. Al amanecer me vestí y fui a trabajar. La gente me preguntaba si todo estaba bien. Yo respondía con esa mentira automática que todos aprendemos. Sí, todo perfecto. Pero dentro de mí, la palabra seguía viva. Tumor. Los días se llenaron de citas, análisis y esperas interminables. El hospital se convirtió en mi segundo hogar y el miedo en mi sombra. Una noche, cuando todos dormían, fui al cuarto de Lucía. Ella dormía abrazando su oso de peluche, con la boca entreabierta y el corazón libre de preocupaciones. Me senté a su lado y un pensamiento se clavó en mi mente. ¿Cómo puede coexistir tanto miedo y tanta ternura en el mismo mundo? No lo sabía, pero sentí que en ese cuarto pequeño, entre juguetes y dibujos, algo invisible empezaba a moverse. Algo que más adelante cambiaría todo. Los días siguientes fueron una larga respiración contenida. En casa nadie hablaba del tema, pero el silencio lo decía todo. Clara intentaba mantener la rutina viva. El café, el desayuno, las camas tendidas, la televisión encendida aunque nadie mirara. Pero Lucía lo sentía todo. Los niños tienen una manera de percibir el dolor que los adultos hemos olvidado. Ella me observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. Yo seguía haciendo bromas, jugando, sonriendo, pero mis ojos no sabían mentir. Una noche, durante la cena, me miró fijamente y dijo: «Papá, ¿qué pasa cuando alguien se enferma dentro de la cabeza?» El tenedor se me cayó. «¿Por qué preguntas eso, hija?» «Porque tú tienes la cabeza triste». Intenté reír. Los adultos a veces se cansan, Lucía. ¿Cansan de qué? De cargar cosas que no se ven. Ella pensó un momento. Pero si no se ven, también se pueden soltar, ¿no? No supe qué responder. Su lógica era tan simple que dolía. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé en la sala mirando los resultados médicos. Las imágenes, blancas y grises, parecían un mapa de otro planeta. Un lugar dentro de mí que se había vuelto enemigo. Un recordatorio de mi fragilidad. De pronto escuché pasos pequeños. Lucía estaba en la puerta con su pijama azul y el cabello despeinado. «¿Por qué no duermes, papá?» «Estoy pensando». «¿Tienes miedo?» «Un poco». Ella se acercó, puso su cabeza en mi hombro y dijo: «Yo puedo pedirle que te ayude».
¿A quién, hija? Al que escucha cuando hablamos bajito. Sonreí con tristeza. ¿Y tú crees que me va a escuchar? Siempre escucha a los niños. Los adultos hablan demasiado. Desapareció por un instante y volvió con una almohada. Recuéstate aquí, papá. Voy a pedirlo ahora. Obedecí, sin entender del todo. Ella puso una mano sobre mi frente y otra sobre mi pecho. Cerró los ojos. Su voz era un susurro apenas audible. Está herido por dentro, pero no dejes que el miedo viva con él. Llénalo de luz, mucha luz. Cuando terminó, abrió los ojos y sonrió. Listo. Ahora él ya sabe. No dije nada, pero algo cambió. No fue un milagro, ni una señal. Fue paz. Una paz pequeña, tímida, que se coló entre las grietas del miedo. Al día siguiente, ella repitió su ritual. Mientras yo tomaba café, cerró los ojos y murmuró: «Y no dejes que tenga miedo hoy». La observé en silencio. No sé si el universo la escuchaba, pero yo sí, y su voz me devolvía el aire. Días después, el médico llamó para nuevos exámenes. Tenía que medir el avance del tumor. Colgué el teléfono y sentí el pulso acelerarse, pero la frase de Lucía se encendió en mi mente. Ahora él ya sabe. En el hospital, el ruido de los pasillos sonaba diferente. Ya no era un lugar de muerte, sino de vida en pausa. Mientras esperaba mi turno, miré los rostros alrededor, tanto miedo escondido detrás de los ojos. Y pensé cuántas oraciones silenciosas estaban suspendidas allí, sin pronunciarse. Entré al cuarto de resonancia. El sonido metálico llenó el espacio. Cerré los ojos y vi lo que Lucía me había pedido imaginar. Una luz blanca, suave, expandiéndose dentro de mí, iluminando lo que dolía. Una luz blanca, suave, expandiéndose dentro de mí, iluminando lo que dolía. Al salir, el cielo parecía distinto. El mundo seguía igual, pero algo dentro de mí respiraba con calma, como si la fe de una niña hubiera hecho que el universo recordara mi nombre. Al volver a casa, Lucía me esperaba en la ventana. «Papá, volví a pedirlo». Le sonreí y levanté la mano. No sabía si alguien la había escuchado, pero entendí que el milagro no dependía de eso. El milagro ya estaba ocurriendo. Una niña que creía y un padre que empezaba a creer con ella. Esa noche me acerqué a su cama y toqué su frente. Ahora me toca a mí pedir que él te cuide también. No sabía quién era él, ni importaba. Porque había algo real en esa ternura, algo que no podía nombrarse, pero que empezaba a curar lo invisible. Pasaron las semanas y algo comenzó a transformarse en mí. No fue repentino ni espectacular. Fue como un hilo de luz entrando poco a poco por una rendija. Pero era real. Seguía yendo al hospital, cumpliendo con los tratamientos, las rutinas, los exámenes, y sin embargo algo en mi interior ya no se movía igual. El miedo seguía ahí, pero no era dueño de mi cuerpo. Era solo un visitante, sin voz. Todo empezó con pequeños detalles. Una mañana el café volvió a tener sabor. Llevaba meses sintiéndolo amargo, como si la vida hubiera perdido su gusto. Pero esa vez el aroma me abrazó. Lucía apareció con su pijama y me dijo medio dormida: «¿Ves? El sol te está curando otra vez». Sonreí, por primera vez sin esfuerzo. El doctor Herrera notó el cambio. Durante una revisión levantó la vista de los papeles y me miró. «Tu cuerpo está respondiendo mejor de lo esperado», dijo. «¿Qué estás haciendo diferente?» «No lo sé, doctor. Solo respiro más despacio». No le conté que cada noche antes de dormir, Lucía seguía hablando con su invisible confidente. Ya no le pedía que me curara, le pedía que no me dejara tener miedo. Y eso, sin que nadie lo entendiera, fue suficiente. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín, ella me dijo: «Papá, el miedo se encoge cuando uno respira lento». Le pregunté cómo lo sabía. «Porque lo vi cuando te dormiste». Me reí, pero dentro de mí algo se movió. Quizás el miedo realmente se estaba encogiendo. El siguiente examen fue una resonancia. Me acosté dentro de la máquina, cerré los ojos y recordé las palabras de mi hija. «Llénalo de luz. Mucha luz». Así lo hice. Imaginé una claridad blanca, tibia, expandiéndose, recorriendo mi cuerpo sin prisa. No para destruir el tumor, sino para recordarle que no necesitábamos pelear. Salí del examen más liviano. No sabía por qué. Solo sentía que algo profundo, silencioso y bueno había comenzado a despertarse. 2 días después sonó el teléfono. Era el doctor Herrera. Su voz sonaba distinta, contenida. «Miguel, necesito que vengas hoy.
Hay algo que tenemos que revisar. Mi cuerpo se tensó. Cada palabra médica trae consigo un fantasma. En su consultorio, el doctor miraba la pantalla sin decir nada. Cuando por fin habló, su tono cambió. Esto no tiene explicación. El tumor se redujo y en un ritmo que no coincide con el tratamiento. Me quedé en silencio. ¿Eso es bueno, doctor? Es excelente, pero es improbable. Salí del hospital sin entender. El cielo era el mismo de siempre, pero parecía más amplio, más azul. Me detuve frente al auto, cerré los ojos y susurré. Gracias. No pedí más, no negocié, solo agradecí. Esa noche Lucía corrió a abrazarme apenas me vio. Papá, soñé que tenías mariposas en la cabeza. ¿Ah, sí? Sí, estaban bailando donde antes estaba lo feo. No supe qué decirle. Solo reí, y en esa risa había algo que no sentía desde hacía meses. Ligereza. Cuando se durmió, fui a su cuarto. Le acaricié el cabello y susurré. Gracias por recordarme cómo se habla con la luz. No sé si ella me escuchó, pero estoy seguro de que la luz sí. La llamada llegó temprano, con la voz neutra de una secretaria. Señor Miguel, el doctor quisiera verlo personalmente para revisar los resultados. Esa frase siempre significa algo. En el trayecto al hospital traté de preparar el alma para lo peor. Me repetía que ya estaba en paz, que aceptaría lo que viniera. Pero en el fondo una voz pequeña, la misma que sonaba como Lucía, susurraba. ¿Y si no es una mala noticia? El hospital olía igual que siempre, alcohol, café y miedo. El doctor Herrera me esperaba frente a la pantalla del ordenador. No dijo nada al principio. Solo fruncía el ceño, moviendo el cursor una y otra vez sobre la imagen. Finalmente suspiró, me miró y dijo, Miguel, esto no tiene sentido. Giró el monitor hacia mí. 2 imágenes lado a lado, antes y ahora. En la primera, una mancha oscura, imponente. En la segunda, nada. Solo un espacio limpio, una claridad donde antes había sombra. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué significa, doctor? Que el tumor desapareció, y no entiendo cómo. Se quedó callado, buscando una palabra que pudiera explicar lo inexplicable. Podría ser un error, una regresión espontánea, pero sinceramente nunca vi algo así. Me quedé mirando la pantalla. Esperaba sentir euforia, lágrimas, gritos, pero lo único que sentí fue silencio, un silencio puro, el tipo de silencio que tiene el alma cuando ya no necesita respuestas. Cuando salí del hospital, el cielo parecía distinto. El viento tenía otro peso y cada sonido, un pájaro, una bocina, un niño riendo, me parecía un himno. Cerré los ojos. Respiré hondo y susurré. Gracias. No a alguien, no a algo, solo gracias. Al llegar a casa, Lucía estaba sentada en el suelo, rodeada de lápices de colores. Me vio entrar, dejó todo y corrió a abrazarme. Papá, soñé que ya no tenías nada feo en la cabeza. Reí. Entonces soñaste bien. ¿Se fue? Sí, hija, se fue. Ella sonrió tranquila. ¿Ves? Te dije que él escucha. Le mostré el informe a Clara. Lo leyó 2 veces sin hablar. Luego me miró con lágrimas en los ojos. ¿Esto es posible? No lo sé, respondí. Pero es real. Los días siguientes fueron un torbellino. Los médicos repetían exámenes, analizaban, debatían. Todos llegaban a la misma conclusión. El tumor había desaparecido. Sin intervención. Sin explicación. Algunos intentaban buscar causas biológicas. Otros hablaban de error técnico. Otros simplemente callaban. Yo solo sabía que no necesitaba entender. A veces, lo real no necesita lógica. Un día, el doctor Herrera me pidió permiso para contar mi caso en una conferencia médica. Tal vez inspire a alguien, dijo. Claro, doctor, respondí. Pero recuerde decirles que la cura vino de una oración chiquita. Al salir me crucé con una mujer llorando en el pasillo. Estaba sola con un sobre apretado entre las manos. Me acerqué. ¿Está bien? Negó con la cabeza. Dijeron que no hay mucho que hacer, susurró. No supe qué decirle, así que solo puse mi mano sobre su hombro y dije, a veces, cuando los médicos dejan de hablar, la vida empieza a hacerlo por ellos. Ella me miró con una mezcla de confusión y esperanza. No importaba si me entendía. La semilla ya estaba ahí. Esa noche, mientras Lucía dormía con la mano sobre mi pecho, pensé en lo que había pasado. No era solo un milagro físico.
Era una enseñanza. Había vivido para entender que la luz no viene de afuera, viene de adentro. Y cuando alguien la recuerda por ti, ya nada vuelve a ser igual. Después del hospital, los días empezaron a sentirse nuevos, como si el mundo hubiera cambiado de textura. El aire tenía otro peso, el tiempo otra velocidad. Nada espectacular había ocurrido afuera, pero todo dentro de mí era distinto. Comencé a notar lo que antes pasaba desapercibido: el olor del pan tostado, el sonido del viento entre los árboles, la risa de Lucía corriendo por el pasillo. Cada detalle era un recordatorio de que seguir aquí ya era un milagro. El cuerpo, que antes sentía como enemigo, volvió a ser hogar. Ya no lo miraba con miedo, sino con ternura. Cada respiración, cada paso era una celebración discreta, un agradecimiento silencioso a lo invisible. El doctor Herrera seguía viéndome con curiosidad científica. Me hacía estudios, revisaba mis signos, buscaba respuestas. Yo solo le decía: no sé cómo pasó, doctor. Solo sé que ya no tengo miedo. Él sonreía sin entender, como si supiera que hay cosas que la ciencia aún no puede traducir. En casa, la rutina se llenó de pausas. Ya no corríamos. Clara me miraba como si no terminara de creerlo. Había llorado tanto que ahora solo sabía sonreír en silencio. Una noche, mientras lavaba los platos, me acerqué por detrás y le dije: ya no tienes que temer. Ella bajó las manos, me miró y preguntó: ¿y tú? Yo tampoco. La verdad es que cuando te asomas al borde entre la vida y la muerte, todo se ordena. Entiendes que nada te pertenece, que la existencia es un préstamo breve, un milagro disfrazado de rutina. Lucía seguía creciendo. Ya no hacía sus oraciones en voz alta cada mañana, pero su fe seguía viva en sus gestos. A veces me tomaba la mano y decía: te ves más brillante, papá. Y yo pensaba que la luz probablemente venía de ella. Poco a poco, la historia comenzó a viajar. Amigos, conocidos, desconocidos. Todos querían escucharla. ¿Qué hiciste diferente?, me preguntaban. Y yo respondía siempre igual: amé lo que quedaba. Algunos sonreían con educación, otros entendían, y bastaba con eso. Un día volví al jardín. La tierra estaba fría, húmeda, viva. Metí las manos en ella, no para sembrar nada, sino para sentirme parte de algo. Lucía llegó corriendo y hundió las suyas a mi lado. ¿Ves, papá? El suelo respira. ¿Cómo lo sabes? Porque hace cosquillas. Reímos los dos, y supe que tenía razón. Todo respiraba. Todo estaba vivo. Semanas después, una enfermera del hospital me reconoció en la calle. ¿Usted es el señor del caso imposible? Asentí, incómodo. Ella sonrió. Gracias a su historia llamé a mi mamá. No hablábamos desde hace años. Me quedé quieto. A veces los milagros no se repiten, se contagian. No sanan cuerpos, sanan distancias. Esa noche Lucía me mostró un dibujo, un corazón enorme con rayos de luz saliendo de él. Este eres tú por dentro, dijo. ¿Un corazón? No, una linterna con forma de corazón. Acaricié su cabeza. Era imposible discutir con tanta verdad. Antes de dormir me preguntó: ¿todavía hablas con él, papá? Todos los días. ¿Y qué le dices? Gracias, solo gracias. Ella sonrió con los ojos cerrados. Entonces sigue escuchando. Me quedé mirándola dormir. Pensé en cómo una oración tan pequeña había movido tanto, y entendí que el milagro no fue que el tumor desapareciera, fue que el miedo también lo hiciera. Desde entonces aprendí a vivir distinto, a caminar despacio, a mirar con gratitud, a escuchar sin prisa, a entender que cada amanecer es una segunda oportunidad que nadie ve, pero que el alma siempre siente. Durante mucho tiempo creí que la fe era una palabra para otros, para los que necesitaban consuelo, para los que no tenían explicaciones. Pero después de todo lo que viví, entendí que la fe no es una idea. Es un movimiento silencioso dentro del alma, un pulso que no se puede medir, pero que todo lo sostiene. Pasaron los meses, y el hospital dejó de ser un lugar de miedo para convertirse en una especie de eco. Volvía cada tanto, no por necesidad, sino para recordar lo que había aprendido ahí. Que la vida no se defiende, se agradece. Ya no buscaba pruebas. No necesitaba ver nada. Lo invisible me había salvado. A veces me sentaba en la sala de espera junto a otras personas. Algunas temblaban, otras lloraban en silencio. Yo solo respiraba y deseaba que la paz que me habitaba pudiera tocarles también. No hacía falta hablar.
A veces el silencio es la oración más pura. Una tarde, un hombre mayor me dijo: «Usted se ve tranquilo. ¿Cómo hace?». Lo miré con ternura. «Dejé de pelear con lo que no puedo entender», respondí, «y empecé a amar lo que todavía tengo». No me volvió a preguntar nada más. Solo se quedó mirando al vacío, como si esas palabras le hubieran abierto una ventana. Clara también cambió. Ya no vivía pendiente del futuro, ni esperaba malas noticias. Se levantaba temprano, abría las cortinas y decía: «Mira, Miguel, otra mañana que no prometimos y aún así nos fue dada». Lucía, en cambio, parecía más vieja que su edad, no por cansancio, sino por sabiduría. Tenía esa mirada de quienes entienden lo esencial sin esfuerzo. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde el jardín, me dijo: «Papá, cuando pido cosas no hablo tanto como antes». «¿Y cómo pides ahora?». «Solo miro y siento. Si él está, sabe lo que quiero decir». Esa frase me acompañó por semanas. La fe no necesita palabras, solo presencia. Volví al hospital para un último control. El doctor Herrera me recibió con una sonrisa que todavía mezclaba asombro y duda. «Tus análisis están perfectos», dijo. «Cada vez que veo tus resultados recuerdo que la ciencia también necesita humildad». «Doctor», le respondí, «a veces la fe cura lo que la ciencia observa». Nos quedamos callados. Ninguno necesitaba tener razón. Al llegar a casa, Lucía me esperaba con un cuaderno abierto. Había dibujado un gran círculo dorado. «¿Qué es eso?», le pregunté. «Es la luz que te cuida. Ya no entra y sale», se quedó. La miré y entendí. Mi cuerpo había sanado, sí, pero la verdadera curación era otra. La certeza de que el amor que nos sostiene nunca se va. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé mirando el techo. Ya no pensaba en tumores ni en estadísticas. Pensaba en algo mucho más grande y simple. Que el amor, cuando es puro, no necesita milagros para ser sagrado. Y así comprendí que la fe que sobrevive no es la que busca pruebas, sino la que aprende a vivir sin ellas. El tiempo empezó a pasar de otra manera. No corría, fluía. Las horas dejaron de ser una cuenta regresiva y se convirtieron en un regalo que se abría despacio, sin prisa, cada mañana. Ya no marcaba los días en el calendario. No esperaba nada y sin embargo todo me sorprendía. El milagro seguía ahí, no como un recuerdo, sino como una presencia que respiraba conmigo. No en el cuerpo, sino en lo invisible. En lo que queda cuando la vida te enseña a ver más allá de los ojos. La historia empezó a viajar sin que yo la contara. Una enfermera se la contó a otra, un médico a sus pacientes, una madre a su hijo. Y sin darme cuenta, mi historia se volvió un hilo que tejía esperanza en lugares donde la luz no llegaba. Un día recibí una carta de una mujer llamada Clara, otra Clara, no mi esposa, que vivía en otro país a miles de kilómetros. Decía: «No sé si tu historia salvará a mi hermano, pero ya me salvó a mí. Ya no tengo miedo. Gracias por recordarme que el amor también tiene cuerpo». Me quedé largo rato con esa carta en las manos y entendí que los milagros no se guardan, se reparten. Lucía seguía creciendo y con ella su sabiduría. Una tarde, mientras regábamos el jardín, dijo con la naturalidad de quien ha visto más de una vida: «Papá, creo que la luz que te curó ahora vive en otras personas». «¿Cómo sabes eso?». «Porque cuando sonríes, los demás también se curan un poquito». No supe qué responder. Solo la abracé y sentí cómo esa luz se movía entre nosotros, como una corriente invisible, pasando de un alma a otra. A veces volvía al hospital, no como paciente, sino para sentarme con quienes esperaban resultados. Nadie quiere estar solo en una sala de espera. Yo lo sabía demasiado bien. No les prometía milagros, solo les decía: «Hay algo bueno esperándote, aunque no lo veas todavía». Algunos lloraban, otros solo asentían en silencio. Pero todos parecían respirar un poco más profundo después de escucharme. Un día el doctor Herrera me invitó a hablar en un pequeño auditorio. Me dijo que quería que los estudiantes de medicina escucharan mi historia. No supe qué decir al principio. Yo no era un maestro ni un creyente ejemplar, solo alguien que había visto lo invisible y había sobrevivido para contarlo. Cuando subí al estrado, el aire estaba denso. Cientos de ojos me miraban esperando respuestas. Tomé el micrófono y dije: «Antes creía que un milagro era algo que te pasaba. Hoy sé que un milagro es algo que pasa a través de ti. Y cuando pasa, deja rastros en los demás. No lo busquen, déjense atravesar por él». El silencio que siguió fue sagrado.
no de duda, sino de reverencia. Al salir, una niña de unos 10 años se acercó. Me entregó un dibujo arrugado, un hombre y una niña rodeados de luz. Eres tú, dijo. Y ella es Lucía. La luz sale de sus manos, ¿ves? Así se cura la gente. Esa noche, mientras conducía a casa, el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. La carretera parecía un río oscuro guiándome hacia lo eterno. Por primera vez no tenía miedo del silencio. Sentía que la vida y la muerte ya no eran enemigos, sino extremos de una misma respiración. Lucía me esperaba en el porche, con su suéter favorito, los pies descalzos y una sonrisa tranquila. «Te ves más brillante, papá», dijo. «¿Ah, sí?» «Sí, brillas cuando hablas del amor». Me reí, y en su inocencia entendí algo inmenso. El amor deja huellas visibles solo para quienes aún saben mirar. «¿Crees que los milagros se acaban, Lucía?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «No, papá, los milagros no terminan, solo cambian de nombre». Miré al cielo y vi que tenía razón. Cada estrella parecía un recuerdo encendido, una oración que alguien olvidó, pero que el universo seguía escuchando. Y supe entonces que el círculo se había cerrado. El tiempo siguió su curso, pero ya no de la misma manera. Los días no corrían, caminaban conmigo. La vida dejó de parecer una carrera y se convirtió en una oración silenciosa que se decía a sí misma con cada amanecer. A veces me levanto antes del alba, cuando la casa aún duerme y el mundo no hace ruido. El aire en esas horas tiene algo sagrado, como si el universo respirara despacio para no despertar a nadie. Escucho el sonido del viento en las cortinas, el murmullo del corazón de Clara al otro lado de la cama, y desde el pasillo, la risa de Lucía soñando con algo que no entiendo pero que me basta saber que existe. No necesito más pruebas. El milagro está en lo cotidiano, en el olor del pan recién hecho, en la tibieza de la taza entre mis manos, en el roce del sol al entrar por la ventana. A veces abro la caja donde guardé los informes médicos. Los miro sin miedo, como quien observa una vieja fotografía de una vida pasada. Ya no veo amenaza en esas manchas oscuras. Veo una señal, un mensaje que decía: despierta. No es tiempo de morir, es tiempo de mirar. Desde entonces la vida se volvió más lenta, más profunda. No necesito que pasen grandes cosas. Solo necesito sentir que sigo aquí, y con eso ya basta. Lucía creció, pero aún conserva la misma mirada transparente, esa que ve lo invisible sin esfuerzo. Ya no reza con palabras, reza con gestos, cuando abraza sin motivo, cuando escucha con paciencia, cuando ríe sin miedo. Una tarde mientras pintaba me dijo: «Papá, la luz que te curó no se fue, solo aprendió a quedarse». Sonreí. Tenía razón, el amor había aprendido a quedarse. No el amor que promete, ni el que exige, sino el que habita, el que se vuelve aire, casa, silencio. A veces la gente me pregunta por el milagro. Quieren saber cómo, por qué, si podría repetirse. Y yo siempre digo lo mismo. El milagro no fue que el tumor desapareciera, fue que el miedo también lo hizo. Porque el cuerpo sanó una vez, pero el alma sigue haciéndolo todos los días. Hoy, cuando hablo con otros sobre lo que pasó, no busco convencerlos. Solo quiero que sientan lo mismo que yo sentí aquella noche en que Lucía puso su mano sobre mi pecho y dijo: «Llénalo de luz. Heme mucha luz». Esa frase nunca me abandonó. La llevo como una melodía que el corazón repite cuando el silencio se vuelve pesado. Y cada vez que la escucho dentro de mí, recuerdo que la luz no vino de afuera. Siempre estuvo aquí, esperando una razón para encenderse. Si estás escuchando mi historia ahora, quizás es porque algo dentro de ti también está listo para recordar. No el milagro, sino la verdad que lo sostiene. Que el amor no llega, despierta. No pide permiso, no necesita testigos, solo necesita espacio. Cierra los ojos. Respira. Siente el aire entrar, llenándote de algo que no puedes nombrar, pero que sabes que te pertenece. Eso que sientes ahora, esa calma, esa ternura, esa claridad, es la misma luz que me tocó. Y tal vez, sin que lo notes, ya te está tocando a ti también. Si esta historia te conmovió, cuéntame desde dónde me escuchas y qué hora es ahí, porque a veces hasta la luz necesita saber a quién alcanzó. ¿Te gustó este video? ¿Te conmovió? Deja tu amor y cariño en los comentarios. Y si has vivido algo parecido o escuchado una historia como esta, escríbela aquí. Quién sabe, quizás se convierte en una hermosa película en este canal.